Queridísimos colegas de Guitar Express, espero estén todos teniendo un día excelente y muchas gracias por sintonizar el canal. El día de hoy nos encontramos aquí en Guadalajara, México, visitando al taller del luthier venezolano Juan Pablo Arutín. ¿Cómo estáis, Juan Pablo? Muy bien, tío Guitar, gracias por la visita. Muy honrado de que estés acá y pues que poder demostrar un poco de lo que hacemos. Gracias por recibirme, compadre. El día de hoy quiero hacer un recorrido de lo que ha sido tu carrera, más de 20 años fabricando guitarras. No, pues 18 años específicamente. Bueno, vamos para los 20. Casi. ¿De dónde viene esta pasión por fabricar instrumentos? ¿Había alguien que fabricara guitarras en tu familia? ¿Empezaste tocando guitarra y después decidiste hacerte un instrumento? ¿Cómo partiste? Sí, pues digamos que fue algo bastante fortuito. Mi papá era carpintero y yo trabajé pues prácticamente siempre con él, ¿no? O sea, digamos que cuando había vacaciones y eso, de niño me llevaba para su taller para trabajar y entonces como que le fui agarrando el gusto a trabajar la madera. Pues digamos que yo tocaba guitarra ya, no sé, toco guitarra desde los 14 años creo y me entró como de esa espinita, y si yo hago una guitarra, ¿qué pasa? Le hablaba a mi papá, le decía, entonces él como que me veía así como que, ¿para qué vas a hacer una guitarra? O sea, si ya tienes una, entonces... Pero al final... ¿Qué guitarra tenías en ese tiempo? En ese tiempo tenía una Telecaster Squire. Yeah. Sí, de los 80, de esas, las primeras que hicieron. Sí, pesaba más que un matrimonio obligado. En Venezuela en ese tiempo se encontraban buenas guitarras. Sí, había de todo. Sí, había de todo. Obviamente siempre lo más de lujo, como decirlo de otra manera, siempre venía de afuera, ¿no? Las tiendas te vendían lo normal, pues una Fender, una Ibanez, o Washburn, era una marca de guitarras que muy común y muy famosa. Todo el mundo tenía una Washburn. Y pues nada, me puse a hacer, digamos, a romper madera porque no sabía hacer nada, prácticamente no tenía ninguna idea de nada, de cómo hacer una guitarra. No existía toda la información que hay en el internet hoy en día. Ya había internet, pero no estaba el acceso de todo el mundo, sobre todo en Venezuela. El internet en Venezuela llegó pues, después de los 2000, algo así, no sé. Y pues agarrando la guitarra, haciendo el plano en un papel, y no sabía qué era hacer una plantilla. O sea, digamos que de hecho la primera guitarra fue súper artesanal desde todo punto de vista. Usando ceguetas, o sea, y pues no, una guitarra que no quedó bien. Tuve que hacerle el mástil otra vez y ya el segundo mástil sí me quedó bien, pero ya con un poquito más de conocimiento y de investigar mucho, o sea, como no tuvo un maestro que me enseñara mi maestro fue mi papá de carpintero, ¿no? O sea, él me enseñó a trabajar la madera, pero no, él tampoco sabía nada de guitarras. ¿Qué modelo hiciste? Fue una Telecaster, sí, hasta tomando como la mía pues como base, ¿no? O sea, como haciendo el dibujo en papel y midiendo mi guitarra para tratar de hacerla igual. Quedó rara, una guitarra que quedó bastante rara, pero pues, quedó muy bien. La estuve usando bastante tiempo, ya fue que la terminé, hasta que como que me animé a hacer otra guitarra. Después hice una Stratocaster y sí, pues ahí sí le metí un poquito más de estudio a la investigación, pues sobre todo, ¿no? O sea, investigar y ya conociendo un poco más cómo funcionaba lo del internet. Conseguí mucha información que me fue bastante útil, y pues cuando hice la segunda guitarra fue mi guitarra, la primera guitarra que hice con plantillas y todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, que ya fue como más digamos menos amateur, porque sí era bastante amateur. Y pues seguí haciendo guitarras ya luego para mis amigos, básicamente los mismos del medio de mi ciudad. Yo soy de Puerto La Cruz, Venezuela. Playita. De Playita, exacto. Y mis amigos de las otras bandas, que éramos como una comunidad bastante cerrada, digamos que los locos de la zona, ¿no? Porque Puerto La Cruz es una zona súper tropical,
mucho perreo y ese tipo de cosas. ¿Y ustedes qué música escuchaban en ese tiempo? Pues... ¿Más metalero? Sí, yo he escuchado de todo toda mi vida, obviamente no cosas tan tropicales, pero sí de todo lo que tiene que ver con el rock and roll, siempre he sido muy abierto. Desde metal hasta, o sea, por ejemplo, yo escuchaba Sepultura y al rato estaba escuchando The Cure, ¿no? O sea, cosas así. Fui bastante wannabe, por decirlo de alguna manera, o bastante poser, ¿qué se sabe? No sé. Como todos. Sí, exacto. Entonces, con mis amigos empezaron a decir, oye, pero hazme una guitarra, y entonces, pues, como creciendo eso de hacer que me hacían pedidos, ya que después que hice como la guitarra 10 o algo así, yo dije, no, ya voy a hacer esto, dejé todo lo que, incluso hasta trabajaba con mi papá en ese tiempo, le dije, ya no quiero trabajar más contigo. Se molestó, me dijo que estaba haciendo algo que no debía, porque Venezuela no es un país que digamos muy guitarrístico que digamos, ¿no? Entonces él quería que me quedara haciendo carpintería, muebles con él, ¿no? Que es un negocio más seguro. ¿Qué edad tenías ahí? Ahí tenía unos 22 años. Sí, más o menos. 22, sí, en el 2006. No, tenía 25 años. 26 años. Ya no sé, ni sé qué edad tengo ya. Y pues ya después que decidí dedicarme de lleno a esto, sí le empecé a meter de lleno más a perfeccionar la técnica. Cada guitarra que vine haciendo desde ese entonces hasta ahora supera la anterior. Entonces siempre ha sido como una obsesión de hacer lo mejor posible el instrumento, ¿no? O sea, que sean instrumentos que a simple vista no se vea la mano, ¿no? O sea, que no se vea que es una guitarra hecha, pues es una guitarra hecha totalmente a mano, ¿no? Entonces, o sea, digamos que la intención principal es que se vea que es una guitarra de primera, que compita con todo lo que ves en el mercado, con todo lo de alta gama, pero bueno, siempre tratando de mantener precios más accesibles, porque sabemos que el rock and roll no es algo que dé mucho dinero. La disponibilidad de maderas en Venezuela era, bueno, tu papá como tenía la carpintería, me imagino que era un poco más relativamente sencillo encontrar maderas, porque algunas maderas para fabricar muebles también se utilizan para fabricar instrumentos. Sí, casualmente cuando yo comencé a hacer guitarras, que fue en el año 2005, fue cuando se implementaron las leyes del CITES, que empezaron a regular la caoba, el cedro y todo eso. Claro. Y en Venezuela sencillamente fueron prohibidas. Hasta el sol de hoy son maderas que son prohibidas su corte y comercialización. Si comprabas madera de este tipo de maderas es porque estabas comprando contrabando. Claro. Y pues eso era algo de lo que yo nunca fui partícipe. Sí llegué a comprar caobas, pero de aserraderos que la tenían de años anteriores, ¿no? Entonces sí se hizo bastante complicado. Yo incluso llegué a experimentar con maderas nacionales, pino, samán, pardillo, o sea, maderas que sí se conseguían regularmente, pero diga, lo mejor era el pino, que era súper, o sea, se conseguía mucho, ¿no? El pino caribe, que es la especie de pino que crece en Venezuela. Y me resultó bastante bien. Hice varias guitarras que incluso las vendí, y son guitarras que andan rodando por ahí todavía y suenan increíble. Todas. No he tenido ningún mal comentario de esas guitarras de sus dueños, ¿no? Obviamente están enamorados de sus guitarras y tienen más de 15 años. ¿Qué parte del proceso fue el que más te costó perfeccionar? Pues la fabricación del brazo, por supuesto, porque digamos que la guitarra es el brazo, el mástil, ¿no? O sea, el cuerpo es el mueble donde instalamos todo lo demás para que la guitarra suene, pero el brazo es donde se nota si la guitarra va a ser buena o no. O sea, es ahí donde hay que meterle todo el esfuerzo para hacerlo lo mejor posible. Son medidas que milimétricamente te salieron mal por ese milímetro, pues la cagaste. Disculpa. Pues la cagaste. Y entonces se desecha. Incluso pues
como trabajé empíricamente desde el principio, hubo mucho material que se perdió por no tener los conocimientos necesarios, y entonces sí, hacer los brazos era algo que fue también una obsesión, ¿no? O sea, hasta que, pues digamos que llega un momento que empiezan a salir solos y se ha logrado hacerlo correctamente como se debe. Hay un modelo de guitarra, tú haces guitarras eléctricas principalmente, Guitarras eléctricas. que sea como para alguien que quiere empezar a fabricar guitarras, que tú digáis, no, empieza con una tele estilo cincuentera o empieza con un estrato estilo... ¿Hay una que sea como más, entre comillas, sencilla para empezar a aprender a fabricar guitarras? Sí. ¿O tú dirías que tírate por la que te gusta, si te gusta la Les Paul, oye? Sí, hazte de una Les Paul. hecho, pues yo lo vi de esa manera, justamente hablando de modelos que ya existen, ¿no? O sea, yo empecé copiando, obviamente. Como no tuve un maestro que me enseñara cómo hacer las cosas, o sea, yo empecé copiando y ahí fue aprendiendo. Empecé con una Telecaster porque es el modelo más sencillo de hacer. Porque no tiene contornos, digamos que las cavidades son bastante toscas, como puedes decirlo de alguna manera. Y pues la Strato es un poquito más difícil de hacer, que fue mi segunda guitarra. Ya cuando pude hacer una Les Paul es cuando pues, uno piensa que se graduó de luthier, ¿no? O sea, porque es una guitarra que es súper complicada de hacer a mano. Tiene pues, unos detalles increíbles. Siempre me ha parecido que hoy en día, sobre todo el guitarrista moderno, habla muy mal de la Les Paul, ¿no? De que es una guitarra que está mal diseñada, y es todo lo contrario. O sea, es un diseño excepcional para la época, ¿no? O sea, estamos hablando del 1951. Gracias a eso existe la guitarra como la conocemos hoy, ¿no? Gracias a la Telecaster y a la Les Paul tenemos la guitarra de hoy. Entonces, yo siempre pienso de que para la época la Les Paul... Y no han cambiado casi nada en 70 años. Casi no han cambiado nada, sí. O sea, para la época fue una maravilla, o sea, fue algo totalmente revolucionario. Entonces, y sin embargo, son guitarras que si sabes usar o cuidar, pues te van a durar toda la vida. Pues, todavía existen las Boards del 59, están por ahí, cuestan $300,000, ¿no? O sea, y están enteras, o sea, se han cuidado porque obviamente tienen un valor histórico. Todas las guitarras se rompen. Yo he visto Telecaster rotas, he visto Stratocaster rota, he visto todos los modelos que tú te imagines, todos se rompen si se caen, ¿no? O sea, obviamente una Les Paul se te cae, va a ser más frágil, pero no es por un error de diseño, como dicen, es porque así lo concibieron, ¿no? O sea, digamos que de los años posteriores se han mejorado los modelos, se han mejorado las técnicas, pero porque todo partió de ahí. Y pues si alguien quiere aprender a hacer guitarras, mi recomendación es que parte de ahí también, porque de ahí se comprenden muchas cosas, ¿no? O sea, sobre todo en cuanto a entonación, lo que es el ajuste de las guitarras, digamos la Telecaster, que es una guitarra que no ajusta correctamente si tienes el puente clásico. Sin embargo, tiene sus trucos que todo el que la aprende a usar y a calibrar o a octavar se los encuentra. Y ¿El puente clásico te refieres al con tres? al de tres selletas, sí. Y pues cuántos discos no se han grabado con una Telecaster clásica, ¿no? O sea, siempre pienso que gracias a Leo, a Ted McCarthy, tenemos la guitarra eléctrica como es hoy, y pues yo estoy súper agradecido siempre. Siempre, o sea, es algo que veo a diario, a ellos y a mi papá por haberme enseñado el oficio de la carpintería. Creo que han sido mis 3 maestros. ¿Empezaste a pintar? Cuando empezaste a fabricar las primeras, ¿ya pintabas las guitarras y las entregabas? ¿O las entregabas? Sí, siempre yo he pintado mis guitarras, desde la primera hasta las que tengo acá, siempre las he pintado yo. Fue una de las cosas que me enseñó mi papá, a pintar con pistola, compresor. Obviamente laqueábamos muchas puertas y muebles y ese tipo de cosas. Y aprendí a usar la pistola. Y desde la primera guitarra hasta hoy todas las he pintado yo.
Siempre ha sido un arte dentro de lo que es el arte de hacer guitarras, pintar también, porque es darle ¿cómo digo? El valor agregado al instrumento es el acabado, ¿no? Y así sea mate, así sea un acabado al aceite, es un valor agregado porque todos tienen su ciencia. De lijar la madera hasta dejarla sin ninguna marca de nada, de ningún maquinado, lija, de nada, ¿no? Entonces, todo lo que es con respecto a la pintura ha sido también un aprendizaje de 18 años, desde que estoy trabajando con mi papá, ¿no? Hace más de 20 años. Pero todavía sigo aprendiendo de pintar, no es algo que yo pienso que domino completamente. Y pues siempre comparto con colegas, con Pablo Valle de Chile, hemos hablado saludos Pablo si estás viendo esto. Saludos Pablito. Siempre, bueno, hemos hablado de técnicas y eso, y compartimos con otro colega, Dani Anca, que está en Houston. Siempre compartimos de asuntos, y acá en México pues un chingo de luthieres con los que siempre vamos compartiendo técnicas, conocimientos, y siempre es un aprendizaje, sobre todo el tema de la pintura, siempre. ¿Qué nos podrías compartir, por ejemplo, las ventajas y desventajas de la nitrocelulosa versus el poliuretano? Que de repente ahí es un tema que genera harta controversia y muchos mitos también. En base a tu experiencia, Juan Pablo. Sí, mitos sobre todo, ¿no? O sea, se dice que la nitro, bueno, y esta es mi opinión, no quiero decir que yo soy dueño de la verdad, porque siempre, no, que tú no tienes la razón. No tengo la razón, yo admito que no tengo la razón, disculpa, que no tengo la razón, pero considero que es un mito que la pintura cambia el sonido del instrumento, ¿no? O sea, obviamente lo que sí puede influir son muchas capas de pintura que pueden absorber la vibración de la madera, y eso puede cambiar en el sustain. Claro, ya si tienes un poliéster así, claro, sí, como el que usan algunas guitarras asiáticas Sí, que tienen una capa de pintura de 3 milímetros, que ya obviamente eso está mudo, ¿no? O sea, ya no vibra. Pero, sin embargo, hay guitarras de plástico, ¿no? Que también suenan, o sea, claro, todo suena. Yo pienso que todo suena. Pero ahora, si me preguntas de preferencia, yo prefiero la nitro por cómo se ve. El aspecto de la nitro me encanta. El brillo de la nitro se ve más sedoso, más bonito, como húmedo, humedecido, ¿no? O sea, y para los añejados, los relics, como se le llama ahorita, que pues para algo que me gusta hacer, es también algo que se necesita hacer con nitrocelulosa para que resulte, porque con poliuretano, poliéster no queda bien. Porque el poliéster es más resistente. Es más resistente, no se quiebra, no logra hacer el efecto shaking y ese tipo de cosas, o desgastes, ¿no? O sea, digamos que hay que simular el desgaste del antebrazo. Eso pues es imposible hacerlo con un poliuretano. El poliuretano es la madera, la pintura que estoy usando para acabados más sólidos, más fuertes. No tiene nada de malo. De hecho, una de mis guitarras tiene poliuretano. O sea, no es algo que yo le vea nada mal. Me gusta igual. O sea, se ve súper bonito. El acabado del brillante es perfecto. Se logran acabados totalmente parejos, flat, ¿no? O sea, súper resistentes a los golpes, a los cambios de clima, todo, ¿no? Son básicamente los dos tipos de pinturas que yo uso, la nitro y el poliuretano. Yo no uso poliéster porque nunca lo he usado, no he tenido como esa espinita de aprender a usar el poliéster, que todavía es más resistente que el poliuretano. Pero si tú me preguntas si he notado un cambio de tono entre uno y otro, no, la verdad no. Incluso he llegado a pintar guitarras de nitro a poliuretano y de poliuretano a nitro, y yo no he notado ningún cambio para decir que de verdad influye, ¿no? O sea, en cuanto a eso. Pero esos son otros temas bastante aguas profundas. ¿Qué pasa con el cuerpo cuando es de una pieza, dos piezas?
3 piezas. Sí, se supone que mientras menos piezas va a vibrar mejor la madera, ¿no? O sea, sí es de cajón, ¿no? O sea, es una sola pieza que va a vibrar mejor. Pero eso también depende de la madera en sí, ¿no? O sea, si es una madera que, digamos, es pesada, yo creo que no importa si va a ser de 1 o 2 piezas, o sea, no tengo tampoco una preferencia sobre eso, ¿no? O sea, sí en los brazos sí prefiero que sean siempre de una sola pieza o 2 o máximo 3. Mientras menos piezas, más va a vibrar el brazo. Ahora, en un brazo, mientras más piezas, va a ser más estable. Entonces son cosas que se tienen que tener en cuenta a veces, ¿no? O sea, yo prefiero más la vibración que la estabilidad. Puedo vivir con la inestabilidad de la guitarra porque, bueno, la sé ajustar. En la guitarra. Porque la sé ajustar, ¿no? O sea, pero sí, siempre es mejor un brazo que sea súper estable. Y los de 3, o sea, que son laminados, sí son súper estables. Y obviamente, tal vez no tienen una misma transmisión de vibraciones como de una sola pieza, pero todo resulta. En el mundo de la fabricación de guitarras eléctricas, siempre que se haga bien, todo va a resultar bien. ¿Qué pasa con el peso de la guitarra? A veces uno escucha por ahí que, oye, la guitarra más pesada tiene más sustain, bueno, suena más cañón. Sí, bueno, hay que aclarar que el sustain no es sonido. El sustain es solo sustain, ¿no? O sea, pero puede haber sustain también en una guitarra liviana. Y también depende de la madera y las vetas de la madera, o sea, cómo se comporta la madera con las vibraciones y la fabricación del instrumento también, ¿no? O sea, es algo que tiene mucho que ver. Si hay tolerancias entre las uniones, o sea, obviamente ahí estamos perdiendo sustain. Yo prefiero las guitarras livianas por un asunto de espalda, ¿no? O sea, sí llegué a tener guitarras pesadísimas. Yo cuando tocaba mucho, o sea, mucho en el sentido, yo no soy muy buen guitarrista, pero tocaba mucho de que tocaba muy seguido, pues. Y llegó un tiempo que llegué a tener como hasta 3 bandas y ensayaba toda la semana de lunes a sábado. Y llegó un momento que la guitarra ya no la podía sostener, era una Les Paul, era muy pesada, ya no la podía sostener mi espalda, o sea, y cambié a una guitarra liviana y fue lo mejor que hice en toda mi vida. Sí te puede influir el peso en cuanto a eso, a vibraciones, a sustain, pero tampoco es algo determinante. Yo creo que eso es a gusto de cada quien. Acá hay guitarras, mira, por ejemplo, ¿puedo mostrarte una guitarra? Sí, por favor. Esta es una Les Paul Custom, que le voy a hacer un trabajo de retrastado. ¡Ay, qué linda! Sí. Y pues todos conocemos lo que es el sustain de esta guitarra. Tremenda, man. Y este color es Randy Rhoads. Ahí. Exacto. Todos conocemos lo que es el sustain de esta guitarra. Tiene que ver mucho con el peso, pero también tiene que ver mucho con la construcción de ella misma. Esta es livianita. Esta es liviana, no es tan pesada, pero sí es pesada. Sí. Bueno, no tiene traste, no tiene cuerdas, no tiene puente. También por algo. Está linda, bueno. Pero sí, o sea, también he visto Les Paul que no son pesadas para nada, que tienen un sustain increíble. O sea, no sé, creo que lo del peso no es determinante tampoco. Yo creo que cada quien tiene que probar los instrumentos y si te gusta cómo suena, eso es lo más importante. Exacto. No importa la marca, no importa el costo, no importa la madera de que esté hecho, no importa el puente que tenga, siempre y cuando te guste. O sea, si te gusta. En términos de la nuez, ¿qué te gusta ocupar a ti, Juan Pablo? Hueso. ¿Hueso? Sí, me gusta el hueso, pero por un asunto de que las hago yo. Yeah. O sea, no me gusta comprarlas hechas. O sea, siempre las cejillas las hago yo, entonces las hago de hueso. Y en términos del truss rod, o el alma que le dicen. El alma. Almas de doble acción me gustan por
la estabilidad del brazo, ¿no? O sea, poder jugar con las tensiones. Cambia mucho el clima y a veces le tenemos que dar al lado contrario. Entonces, si el arma es de doble acción, eso te ayuda mucho. Pero las armas de acción simple, por ejemplo, en una Les Paul, se dice, es parte digamos, de las historias, ¿no? Que es lo que hace que las Les Paul suenen como suenan, porque tienen un alma, tienen una sola varilla, ¿no? Entonces, obviamente hay más madera y hay más sostén. Claro. Para ser considerado un luthier, ¿tú crees que hay que tener estudios formales, Juan Pablo? ¿O hay que practicar mucho? ¿O hay que hacer mucha guitarra? ¿Cuál es tu opinión? Pues, esa es una muy buena pregunta, porque yo nunca me he considerado luthier, justamente porque no tengo un estudio formal de la lutería como tal. O sea, yo empecé empíricamente y así me formé. Sin embargo, pues, se pueden llegar a hacer guitarras excepcionales sin tener la escuela, como quien dice, ¿no? O sea, también hablando de que la lutería eléctrica no es algo muy común. De hecho, no sé si en Chile existe alguna escuela, o sé que en Argentina sí es como más común, ¿no? O sea, claro, sí hay como mucha industria de la guitarra eléctrica, entonces sí hay mucha escuela, ¿no? Por decirlo de alguna manera. En Brasil también. Sí, para qué hablar de Estados Unidos. Para qué hablar de Estados Unidos, pero en el resto de los países de Latinoamérica, o sea, hablando de Latinoamérica, de este lado del charco, o sea, en Venezuela imposible, ¿no? O sea, en Venezuela si no aprendes, incluso la lutería clásica no era algo... Sí hay escuelas, hay una o dos, pero era algo que tampoco es que es muy accesible, ¿no? Como decir que todo el mundo puede hacerlo. Yo creo que todo está en proponérselo, ¿no? O sea, en proponer hacer lo mejor posible tu trabajo. Cada trabajo que hagas, hacerlo bien, ¿no? O sea, sí se ha visto mucho, incluso en luthieres que tienen escuela, que pues dejan trabajos inconclusos o cosas que no, digamos, no pasaría un control de calidad, pero es porque no se lo proponen, ¿no? Entonces, yo creo que lo principal es proponérselo, es tener, y bueno, si me preguntas a mí si le recomiendo a alguien que se dedique a esto, es que no lo haga, ¿no? O sea, no es algo que yo te voy a alentar a que lo hagas, porque es una de las profesiones más difíciles que puedes elegir en tu vida, es hacer guitarra. Es súper difícil económicamente en muchos sentidos, ¿no? O sea, eso es una pelea constante de llevar un negocio a flote, o sea, no dejarlo caer. Y también, pues, si te vas a dedicar a la fabricación de guitarras, también tienes que entender mucho de marketing, tienes que entender mucho de trato al público. O sea, somos obstinados la mayoría de los luthieres, me incluyo, porque en el principio yo era muy obstinado, no sabía tratar a la gente, y eso es algo que he aprendido con el tiempo, o sea, porque hay que aprender, ¿no? Entonces, digamos que hacer guitarras no es solamente hacer la guitarra, eso es todo, ¿no? O sea, es todo el negocio. Y trabajar con músicos. Trabajar con músicos, guitarristas. Yo que soy guitarrista, somos muy temáticos, ¿no? O sea, y sí, a veces hay que tener un poco de psicología también para tratar con la gente, porque se presentan casos que tú dices, ¿y aquí qué hago, no? O sea, por la actitud del cliente, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, que al final estás haciendo algo que va a ser usado para el arte. Para el arte, exacto. Entonces, correcto. Sí. Y ahí se meten los egos también. Ándale, sí. No, hay mucho ego de por medio, sí, mucho claro. ego de por medio, sobre todo con el guitarrista. Somos muy egocéntricos. Y saber a veces decir las cosas lleva a pensarlo muchos días, ¿no? O sea, ¿cómo le digo que lo que él quiere no es lo correcto, ¿no? ¿Entiendes? Claro. Sin que se lo tome a mal. Esos son el tipo de cosas que yo le aconsejaría a todo el mundo, si se quiere dedicar al mundo de la fabricación de guitarras, que primero sepa que no es un mundo fácil. No es hacer guitarra, no es que vas a hacer guitarra y pues, al otro día vas a ser millonario. Pues todo lo contrario.
Esto es una pasión, literalmente. Yo hago guitarras por pasión, o sea, no es algo que digamos que económicamente sea muy valga la pena. pero lo hago porque me gusta, me encanta. Yo prefiero esto 1.000.000 de veces a estar en una oficina, ¿no? Entonces sí, pues yo pienso que lo primero, quien quiera hacer guitarras es tener la disposición de que va a hacer algo bien, ¿no? O sea, proponérselo, de que va a ser algo bien desde todo punto de vista. Es súper sacrificado el trabajo en general, pero me imagino que también la parte pues, tiene una satisfacción que no es menor. Tremenda, sí. Ver un instrumento finalizado en las manos del cliente, no importa si es famoso o no. Siempre que ves la cara del cliente contento cuando ves su guitarra o cuando te manda, pues no tengo la suerte de entregarlas todas personalmente porque la mayoría se van, las envío, ¿no? Pero siempre cuando pues recibo el mensaje de la recibí, increíble, wow, no, ¿qué es esto? O sea, es algo así como que valió totalmente la pena todo el esfuerzo que he hecho en mi vida, ¿no? Entonces, cada guitarra que hago es una meta trazada, ¿no? O sea, totalmente. ¿Qué mensaje le podríamos dar a algún futuro cliente que quiera mandarse a fabricar una guitarra, ya sea contigo o con cualquier luthier que le haga un poco la pega más fácil al luthier? Pues el mensaje es que siempre sepa, claro qué es lo que quiere hacer, ¿no? Eso es lo más importante, porque se han visto casos en que el cliente nunca sabe qué es lo que quiere y piensa que el luthier tiene una especie de poderes mágicos para adivinar y llevar a cabo lo que no saben. ¿Cuál es el ejemplo clásico de eso? Oye, quiero sonar como Jimmy Page, pero quiero una Stratocaster. Claro. Sí, ya pasa, ¿no? Entonces hay gente que no la tiene clara y le gusta la forma de una guitarra, pero quiere sonar de otra forma, ¿no? Entonces, sí, lo principal es tener siempre claro que mandar a hacer una guitarra es porque vas a hacer una guitarra que va a ser para ti toda la vida, ¿no? O sea, sabemos que el negocio de la guitarra en reventa, los instrumentos custom hechos por luthier no son muy cotizados, ¿no? Entonces, si vas a invertir un buen dinero, porque la mayoría de las guitarras custom cuestan dinero, es porque vas a mandarte a hacer algo que te va a durar toda la vida, ¿no? Entonces, no es como que quiero probar con una guitarra de luthier. Si esa es digamos, el fin de mandar a hacer la guitarra, no te lo recomiendo, pero pues ve si puedes conseguir alguna prestada, claro. Conoce el trabajo del luthier primero, acércate al luthier, si puedes prueba sus guitarras, crea tu propia opinión, ¿no? Antes de mandar a hacer la guitarra, porque no es algo que digamos, si te arrepientes te puede salir caro desde cierto punto de vista, ¿no? O sea, porque, obviamente. ¿Y algún consejo para alguien que quiera dedicarse a la lutería? Pues que no lo haga. Mucha pasión. Esto es algo que hay que hacerlo por cariño, amor a la guitarra sobre todo. A la guitarra, el bajo, al instrumento que quieras hacer, porque amas ese instrumento, ¿no? Entonces, tiene que tomar en cuenta muchos factores que se van a presentar en cuanto a lo que es estabilizar un negocio y todo eso, ¿no? Entonces, si lo planean hacer como negocio, pues recomiendo también estudiar mucho sobre manejo de negocios, ¿no? O sea, no solamente es hacer la guitarra. Juan Pablo, ¿dónde te pueden contactar en caso de que alguien en cualquier parte del mundo que esté viendo este video se quiera mandar a fabricar una guitarra? O si usted también está aquí en Guadalajara o en México y quiere mandar a reparar su guitarra o cambiar traste o qué sé yo, tiene un Gibsonazo y quiere repararlo. También. Sí. ¿Dónde te pueden? La página web es aroutineguitars.com. Aroutine es el nombre de la marca, es mi apellido. Pues googlea, ahí te va a aparecer. También en Instagram, Facebook, como Aroutine Custom Guitars, me consiguen y creo que no tengo más redes sociales. Son los medios habituales de contacto. Ahí, si me escriben un privado, lo más seguro es que te conteste yo mismo.
Excelente. Muchas gracias, Juan Pablo, por recibirme aquí No. en tu taller. A mí mi abuelita me enseñó que cuando uno lo invitan a un lugar hay que llegar con algo. Así que yo te traje una polerita del canal y unas uñetas y un qué sticker. bien. ¿Te gustan los chocolates? Uy, brutal. ¿O a tu señora le gustan los chocolates? No, sí, a mi señora los ama. Oye, te traje unas choquitas, que son las Ay, qué buena. ex-negritas, son chocolates chilenos. ¿Chileno? Te traje Nice. unos Chocman, que son unos clásicos. Chocman también. Brutal. Te traje un trencito, Uy, también es un clásico. Y el mejor de todo, el Sanenús. nice. El premiado. Ahí para que lo disfrutes. Chocolate chileno. Chocolates chilenos. Estos son como clásicos. Este es el que uno comía en el colegio, ahí en los recreos. Y este es como... ahí cuando le llevas a tus primeras pololas. Y este es cuando ya te... cuando es la indicada. No, súper agradecido, tío. Gracias, compadre. Vayan No, a seguir a... ti por la visita. Fue un honor. Encantado de tenerte acá. Y ojalá se repita. Y pues le voy a hacer una guitarra, ya verán. Eso. Gracias, compadre. Vayan a seguir a Routine. Vamos a dejar todas las redes sociales acá abajo. Vayan a seguirme a mí, guitar-express en Instagram. Y nos vemos en un próximo video review. Chau. No, hermano, gracias. Buena, loco, se logró.